Muy buenas tardes, muy buenas noches. De verdad es un gusto para el Instituto Carmelitano de Espiritualidad y para la Fundación Eti Gilesum contar con su exquisita presencia esta tarde en un momento en que queremos conversar específicamente sobre una relación de dos mujeres del siglo XX, pero que tienen algunas diferencias interesantes en ubicación geográfica, en estilos de vida, pero que sin embargo comparten una misma pasión por el amor de Dios. Quiero presentarles en este momento a nuestra conferencista invitada de hoy. Se trata de Natasha Ramírez. Natasha es teóloga de la Universidad Católica de Oriente. Natasha además es magíster de la Universidad EAFIT. También es doctora en literatura de la Universidad de Antioquia. Su tesis doctoral fue sobre el libro Voces Místicas de la Naturaleza de Laura Montoya, actual profesora del Centro de Formación Teológica de la Pontificia Universidad Javeriana. Muchísimas gracias, Natasha, por acompañarnos esta tarde, por haber aceptado la invitación que tanto el padre Víctor, director del Instituto Carmelitano, como yo, en este caso, Rosana Navarro, para las personas que no me conocen, te pasamos hace un par de meses. Bienvenidos, bienvenidas. Y Natasha, tienes la palabra. Adelante. Buenas tardes para todos. Buenas noches para quienes están en otros lugares del mundo. Muchas gracias al Padre Víctor y al Centro Carmelitano de Espiritualidad. Muchas gracias, Rosana. También quiero decir que hago parte del semillero de investigación en Eti Gilesum. Entonces también quiero hacer mi ponencia como parte del semillero de investigación. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar con este conversatorio. Eti Gilesum y Laura Montoya, dos mujeres en busca de Dios. Para muchas personas pueden estar acá presencial o en línea por Eti. Otras personas, y aprovecho para darle un saludo muy especial a las hermanas Lauritas que también nos acompañan en esta tarde, pueden estar por Laura, y entonces unos van a conocer más a Eti, otros van a conocer más a Laura, pero voy a tratar de hacer un recorrido general de ambas, pues para conocerlas en principio. La pregunta sería, ¿qué tienen en común Laura Montoya Upegui, Santa Laura para nosotros en el contexto colombiano, y Eti? Realmente a primera vista podríamos decir que no tienen nada en común. Son dos mujeres totalmente diferentes, de contextos muy diversos, incluso su forma de relacionarse con Dios es muy distinta, pero a partir de ese aparentemente nada, vamos a ver que sí tienen cosas en común. Fueron mujeres muy por encima del contexto, es decir, mujeres que se destacaron en contextos diversos y en contextos que no eran, en algunos casos, sobre todo en el contexto de Laura Montoya, muy favorables para las mujeres. Dos mujeres que sufrieron contextos de muerte y violencia, ambas mujeres escritoras, mujeres en busca de Dios y finalmente podríamos decir mujeres místicas. Entonces, ¿en qué sentido podemos decir que Laura Montoya y Eti no tienen aparentemente nada en común? Entonces vamos a iniciar con nuestro primer punto. Resulta entonces que voy a iniciar con el perfil general de Laura Montoya Upegui o Santa Laura. Si ustedes ven en la foto con la que hemos presentado
este conversatorio, pues vemos a una Laura maestra, una Laura en un contexto mucho más laico. Acá, como la pueden ver en su diapositiva, ya es, digámoslo así, la madre Laura. Resulta que ella nace en el año de 1874 en Jericó, Antioquia, Colombia. Su padre, que fue Juan de la Cruz Montoya, muere en 1876 en la Guerra de las Escuelas. Esta guerra enfrentó a los católicos y laicos, digamos que a los conservadores y liberales, sobre todo por el tema de la educación en Colombia. En esa guerra Laura quedó huérfana, su padre murió en esta guerra, era una familia totalmente conservadora y ella se convirtió en el bastión económico de su familia. Básicamente, Laura tuvo que, de alguna manera, desde la infancia, someterse a no estar con su mamá, porque la mamá, digámoslo así, no podía mantenerla a ella y a su hermana y a su hermano, y entonces Laura estuvo de casa en casa con sus familiares y cuando estuvo un poco más grandecita se hizo maestra, sobre todo porque era un oficio que estaba aceptado en ese contexto para las mujeres, para que las mujeres trabajaran, y a través de ese oficio ella pudo ayudar a su mamá y a sus hermanos. Pero resulta que siempre vemos en Laura una mujer que deseaba entregar su vida a Dios. Aquí estamos en el Centro Carmelitano de Espiritualidad y Laura quiso ser carmelita descalza. Tocó varias veces la puerta en el monasterio de San José en Medellín, en el de la Mansión, pero por cosas de la vida no ingresó, no era su vocación, como lo vamos a ver después. Y en este contexto, ella nos cuenta en Historias de las Misericordias de Dios en un alma, que es su obra autobiográfica, pues digámoslo así, que siempre tuvo asesores espirituales, confesores, y la iban guiando, y como Laura tenía que trabajar, era maestra, necesitaba ayudar a su familia económicamente, pues el hecho de pensar en ser carmelita descalza no fue muy favorable para ella. Además de eso, podemos decir que fue una mujer profundamente católica y descubriendo lo que Dios quería de ella, se interesó por los indígenas que no eran evangelizados. Funda entonces la comunidad de misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena, hoy la conocemos como Santa Catalina de Siena, pero este es el nombre de la comunidad, en 1914, donde parten para su primera misión con los indígenas en Dabeiba, Antioquia. Estoy haciendo un perfil muy general de la madre. Escribe diferentes textos como su autobiografía, la cual se llama Historias de las Misericordias de Dios en un alma. La voy a citar varias veces en la versión del 2017, que es la edición anotada que hizo la profesora Nancy López, que también se doctoró con el estudio de la autobiografía de Santa Laura. Diversos tratados, por ejemplo, Voces místicas de la naturaleza, Lampos de luz, Proyecciones, varias poesías, muchísimas cartas, reflexiones espirituales, tiene artículos, funda la imprenta de Santa Teresita y allí tiene la revista Almas, en la actualidad se llama Alma Misionera, y muere en el año de 1949 en Medellín, Antioquia, Colombia. Vamos a mirar a Eti. Miren que en este perfil, como ya pueden ver en pantalla el perfil de Eti, vamos a ver que son dos mujeres en principio muy diferentes. Esther Hillesum nació el 15 de enero de 1914 en Middelburg, Países Bajos.
Su familia era judía, aunque Eti no era practicante. Su padre fue profesor de lenguas clásicas. En 1932, Eti estudia Derecho en Ámsterdam y en 1939 aprueba sus exámenes de Derecho. Impartió clases de lengua y literatura rusas, no de la misma forma en que Laura fue maestra, pero digamos lo que ambas dedicaron buena parte de su vida a la enseñanza. Eti fue una mujer en constante evolución espiritual. Escribió su diario y diferentes cartas, que son las obras que nosotros conocemos de ella. Fue al campo de concentración judío de Westerbork en 1942 como miembro del Consejo Judío en primera instancia para ayudar a los judíos y a sus familias que estaban allí en este campo de concentración. No obstante, la familia Hillesum, menos su hermano Jap, fue deportada a Auschwitz y Eti llevaba consigo una Biblia y una gramática rusa. Eti nunca se convirtió al cristianismo como algunos pueden pensar, no. La espiritualidad de Eti es bastante amplia, no se inscribe directamente con una religión. Se presume que ella y su familia murieron en las cámaras de gas en 1943. Su hermano Jap fue liberado en 1945, pero no sobrevivió. Si pueden ver, Laura nace mucho antes que Eti, nace 40 años que Eti y muere 4 años después. Muy bien. Entonces, después de mirar este contexto general que nos ubica un poco, tenemos una mujer colombiana, antioqueña, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tenemos una mujer holandesa de inicios del siglo pasado. Entonces, ya simplemente la geografía nos marca dos visiones diferentes, dos formas de ver el mundo, dos contextos diferentes. Y por otra parte, también tenemos que mirar que dentro del contexto religioso, Eti era de una familia de tradición judía, Laura una católica, a ultranza diría yo, sin ser fundamentalista, pero en todo el sentido de la palabra. No obstante, estas fueron dos mujeres que fueron diferentes del contexto en el que vivían. ¿En qué se o por qué decimos que son diferentes? ¿Cuáles son las características de esas diferencias entre, digamos, las mujeres del contexto general? Entonces, voy a iniciar con Laura. Y voy a empezar a decir que Laura se caracteriza, ya lo van a poder ver en pantalla, por ser una mujer misionera. Entonces, resulta que en Colombia, a inicios del siglo pasado, y concretamente en Antioquia, hago énfasis en esto, porque la mentalidad de Antioquia, muy conservadora, realmente Medellín, donde se asienta Laura, es un lugar bastante pequeño hace un siglo, y resulta entonces que, como les dije anteriormente, ella tenía confesores. Resulta que como Laura se da cuenta que no puede ser carmelita descalza, estaba ejerciendo su labor de maestra, pero empieza a darse cuenta que en el contexto colombiano existen muchos lugares indígenas donde se asentaban los indígenas que no habían sido evangelizados. Entonces ella empieza a tener el deseo profundo de dedicarse a la evangelización de estas comunidades indígenas, pero no fue nada fácil. ¿Por qué? Porque era mujer. ¿Y qué le decían los confesores? ¿Cómo se va a meter una mujer en la selva, en esos lugares tan lejanos
en esos lugares a donde ni siquiera van los hombres, ¿cómo se va a meter una mujer allá? Le decían, no, 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 es que eso es cuestión de hombres. Incluso se pensaba que si ella se iba sola a evangelizar a los indígenas, entonces también se podía pensar que era una mujer de no muy buena fama. Entonces, miren este contexto. Aquí rescaté dos citas, esta principalmente, donde Laura empieza a hacer las consultas, donde ella empieza a decirle a sus confesores, es que yo quiero ir a evangelizar a los indígenas. Nos cuenta ella, dice, le pregunté al padre Ramírez cuál era la causa para oponerse a que fuera a trabajar con los indios del Jardín. Jardín es otro pueblo de Antioquia. Y me dijo que eso no era propio de la mujer, ni menos de una señorita, porque no debían manejar hombres. No me pareció esto extraño, pues con la dirección de este padre les cogí más miedo a los hombres que el que siempre les había tenido. Eso lo dice Laura en Historias de las Misericordias de Dios en un alma. Quienes no se la han leído, se las recomiendo. Es una escritura bastante agradable. Entonces, miren que ella tuvo que luchar, esta cita simplemente muestra cómo ella tuvo que luchar constantemente por darse un lugar en esta sociedad donde la mujer se tenía que dedicar principalmente al matrimonio y a los hijos, y si quería trabajar, pues digamos que la profesión establecida era ser maestra. Resulta entonces que más adelante cuenta otra experiencia. Ya aquí en la primera cita ya apenas estaba como mirando y pidiendo permiso para poder ir a trabajar con los indígenas. Acá ella ya lleva varios tiempo en el trabajo con los indígenas y resulta que se va a un lugar en Córdoba, que es Uré, una de las misiones de las hermanas, y tuvo varios problemas. Aquí me perdona el padre Víctor, pero tuvo muchos problemas con los carmelitas. Ellos le pusieron mucho problema a Laura en su proceso, en el proceso misionero. Y resulta que ella entonces estaba acá en disputas con uno de los padres, pues porque por lo mismo, porque era mujer, porque no se veía bien, según ellos, que ella y ya las hermanas estuvieran solas, trabajaban muchísimo y entonces también se empezaron a despertar unos celos porque ¿cómo así que nosotros estamos acá en la parroquia y las mujeres son las que están en la selva? Entonces, miren lo que dice Laura. Con todo esto, Padre, se nos iba haciendo menos duro cuanto nos decían acerca del camino y de nuestro destino en Uré. Ella lo narra en su autobiografía. Cuanto más duro que todos los caminos e impertinencias de los salvajes es ver perderse tantas almas. Además, íbamos llevadas por una mano invisible para los demás que se asustaban de ver nuestro valor, pero muy visible para nosotras y hasta palpable, por decirlo así. Que éramos dos mujercitas criadas en delicadeza ambas para emprender este viaje, y la obra que nos llevaba, si no era de la mano de Dios, si no era la mano de Dios la que nos empujaba. Hay visiones espiritualmente más claras que las que se presentan a los ojos corporales al mediodía. Con mucha lástima nos miraban en Ayapel, y Gabriel, el señor de la casa, me decía que solo había hecho un viaje a Uré y que, siendo un andarín de primera clase, se estremecía de pensar en tal aventura. Sin embargo, no nos desanimaba, sino que con toda caridad nos ayudó a preparar el viaje que de allí en adelante debía hacerse en canoa. Aquí está contando cómo iban a Uré, como ya les dije, era bastante difícil el acceso y ella misma dice, pues un hombre
que es bastante viajero, andarín, me gusta mucho esa palabra que ella le da, pues les dice, no, eso es bastante difícil, pero ellas se aventuraban. Es decir, realmente Laura hizo cosas que en su tiempo no eran muy comunes dentro del contexto femenino. Ahora miremos a Eti. Eti entonces, al contrario que Laura, es una mujer mucho más independiente, pensadora y libre. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden que una de las características, por ejemplo, de la madre Laura, que era muy común en nuestro contexto, era que siempre tenía que tener un director espiritual. Bueno, podríamos decir que Eti también lo tuvo desde otra perspectiva más psicológica, que era Spier, pero de alguna manera vemos a Eti como una mujer con otro contexto, mucho más libre, entre comillas, que el contexto de Laura Montoya. Aquí, por ejemplo, en la cita que les voy a leer, cuando yo preparaba la ponencia, yo decía, no me imagino a Laura diciendo esto que dice Eti, ¿cierto? Es otra perspectiva, pero nos muestra cómo ambas, una desde su deseo de ir a ayudar a la evangelización de las comunidades indígenas y la otra, digámoslo así, desde un mundo mucho más abierto, se destacan en ese contexto. Dice Eti en el cuaderno 1 de su diario el domingo 9 de marzo de 1941. Demasiadas inhibiciones, demasiado miedo a decir las cosas, a dejarlas fluir libremente fuera de mí. Y sin embargo, así deberá ser, si quiero encauzar mi vida hacia un fin razonable y satisfactorio. Es como en las relaciones sexuales. El último grito liberador siempre se queda atrapado en el pecho por timidez. Desde el punto de vista erótico, soy sofisticada e incluso me atrevería a decir que soy lo bastante experimentada para que se me considere una buena amante. Y el amor me parece perfecto. Sin embargo, no es más que un pasatiempo que gira en torno a lo esencial, mientras que dentro de mí sigue habiendo algo atrapado. Aquí vemos dos mujeres muy diferentes, pero dos mujeres destacadas. Una vez en el semillero hablábamos y yo compartía que esa percepción que tiene Eti de la vivencia de su propia sexualidad, incluso en Holanda hace un siglo, pues me parece bastante abierta para una mujer de su contexto. Bien, entonces ya vimos el perfil general de ambas, ya vimos que fueron dos mujeres muy particulares en medio de sus contextos donde las mujeres no tenían tanta representatividad, pero también fueron mujeres, y aquí creo que se empiezan a aparecer mucho más o empiezan a entrecruzarse estos caminos de Laura y Eti. Primero son mujeres que vivieron en contextos de muerte y violencia. Esta imagen que ustedes ven en pantalla es una imagen que se encuentra en las obras completas de Eti. Es un boceto que fue donado por Carla Villalonga a la Fundación Eti Gileson y es bastante interesante porque creo que es muy diciente. Una Eti que su vida fue truncada por la guerra. Miren que en nuestro contexto colombiano, que estuvo muy marcado en el tiempo en que vivió Laura por pequeñas guerras civiles, en el otro lado del mundo, pues estaba viviendo la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que fue la que tocó directamente a Eti. Entonces, ¿cómo vive Laura un contexto de violencia y muerte? Ya les dije al inicio, su padre muere en la Guerra de las Escuelas que se da entre 1800, aquí
tuve un error en la fecha, me disculpan, entre 1876 y 1877. Resulta entonces que ahí muere su padre, ella queda huérfana y eso ya marca la dirección de su familia y marca la dirección de su familia. Posteriormente, tiene que vivir la Guerra de la Regeneración, que se da antes de la Constitución de 1886, la Guerra de los 1000 días en Colombia. En varios momentos de su autobiografía, ella narra que era difícil desplazarse, que era difícil tener víveres por el tema de la guerra, pero aparte de esa violencia externa del país, Laura constantemente tiene que sufrir violencia por ser una mujer que osó ir a evangelizar a los indígenas, por ser una mujer que, si bien a primera vista uno podría decir que es obediente o que es sumisa, fue una mujer que se valió de lo que llamamos dentro del contexto especialmente de las mujeres religiosas, y es esa retórica de la humildad, esa retórica de la obediencia para de alguna manera conseguir lo que querían, era su forma de conseguirlo. Y cuando fue maestra le tocó sufrir una violencia bastante fuerte por el malentendido con una de sus estudiantes, Eva Castro, y su familia. Para quienes no lo saben, se los voy a contar a grandes rasgos. Resulta que Laura era maestra, todavía no había fundado la congregación, y una de las alumnas que de alguna manera empezó como a convertirse en su amiga, Eva Castro, resulta que pues ella se iba a casar y ya estaban todos los preparativos de la boda, incluso se estaba pensando que Laura fuera la madrina de matrimonio, pero Eva llegó un día muy acongojada antes de su matrimonio y le dijo a Laura que ella no se quería casar, que le tenía miedo al matrimonio, incluso también empezó a decir que de pronto la vocación de ella sería la de religiosa, y Laura le dijo: no, Eva, ¿cómo vas a hacer eso? Nosotros hemos hablado, esa es tu vocación, tienes miedo, cálmate. Y llegó Eva a la casa y dijo: no, yo no me caso, y todo el mundo le echó la culpa a Laura. Y a partir de ese momento se dañó la relación con la familia, pero más aún el hermano de Eva, Alfonso Castro, hizo una pequeña novelita que se llamó Hija Espiritual, donde ficcionalizaba un poco la historia y básicamente ponía a Laura como protagonista, y Laura era una mujer que podríamos decir que tenía malas intenciones y que quería hacer que todas las jóvenes se fueran de religiosas y no se casaran. Esto le hizo muchísimo daño a Laura porque ya digamos que en esa sociedad tan pequeña de Medellín, entonces empezó a ser acusada, empezó incluso a que la miraran mal por la calle, a que la gente empezara a decirle cosas insultantes con base en esta novela que escribió Alfonso Castro. Ella trataba de llevar todo esto con paciencia, como un sufrimiento, hasta que uno de los confesores le dijo: no, usted se tiene que excusar porque esto pues ya ha llegado a límites que no pensábamos. Incluso tuvo que cerrar un colegio que abrió con su prima porque los papás ya no quisieron llevar allá a sus hijas, pues por la mala fama que le dieron a Laura. Y bueno, se tuvo que ir de Medellín, estuvo en otros lugares como hasta que se calmaran las aguas. Y posteriormente, como ya les dije un poco antes, tuvo que sufrir violencia contra ella y contra la congregación
por considerar que unas mujeres no deberían hacer lo que ella hacía. Entonces, miren que no es simplemente violencia del contexto, sino una violencia de otros a través de sus acciones, a través de todas las calumnias que le hicieron, y le tocó literalmente pasar momentos muy difíciles porque pues básicamente también le cerraban las puertas en todas partes. A este propósito, y aquí traigo la cita que les digo antes, con los padres carmelitas, le tocó sufrir un poquito. Dice: logré arreglar las cosas y el padre no parecía muy desagradado. Procuré siempre darle explicaciones para no dejarlo en la necesidad de informarse en el confesionario por medio de hermanas que apenas conocían las cosas a medias. Esta medida era inútil, puesto que él, aunque parecía creerme, no me creía, y en el fondo se le suscitaban mayores dudas y desconfianzas cada día. Esto, padre mío, es muy natural, pues él de todos modos tenía ya dispuesto minar el prestigio que las superioras tenían en las dos casas, y cuando las pasiones sostienen y buscan un fin, son inútiles todos los esfuerzos que rectamente se hagan para calmarlas. Muchas veces me preguntaba, padre, ¿cuál sería el motivo para tal odio y guerra tan terribles contra unas pobres mujeres que con tan recta intención le servían a estos padres? Y jamás la entendí entonces. Entonces, lo que les quiero decir es que Laura también, aparte de que vive en un contexto donde le tocaron muchas de estas pequeñas guerras civiles que se dieron constantemente en nuestro país, pues también sufrió violencia en su interior y violencia ejerciendo la misión que Dios le había encomendado. Eti, como ya lo sabemos, pues estuvo su vida marcada por el Holocausto judío, y algo muy interesante es que ella optó por hacerle frente a esta situación y estar hasta el final con su pueblo. Creo que aquí hay un punto de conexión muy importante entre ambas, entre Laura y Eti, porque fueron dos mujeres. Cuando hacemos la lectura del diario de Eti, pues yo les tengo que confesar que soy nueva en este descubrimiento de Eti. Conozco un poco más a Laura, pero entonces en lo que voy estudiando, voy conociendo, estoy en el semillero, vamos viendo como una evolución espiritual, ¿cierto? Entonces empezamos con una Eti que va avanzando hacia esa búsqueda de Dios y que empieza a decir, bueno, yo opto por vivir esto que está viviendo mi pueblo. Laura, también desde una perspectiva muy espiritual, asume todo este contexto que le toca vivir desde una perspectiva muy de unión con Dios, desde una perspectiva en la que ella dice, bueno, yo puedo vivir esto, puedo sufrir esto porque Dios está conmigo, pero para ella siempre el servicio a los más pobres, la evangelización de las comunidades indígenas fue una meta que la marcó y por la cual, digámoslo así, ella supera todas las dificultades que se le presentaban. Dice entonces Eti en esa opción que hace por estar hasta el final con su pueblo. Esto ya lo escribe en una de sus cartas. Miren que es de las últimas cartas, septiembre de 1943. Ya básicamente al final de este año perdemos la pista de Eti. 5 días antes. Ok. Rosana es la experta en Eti, entonces ella nos va haciendo esas precisiones. Miren acá qué interesante y lo que dice: en estos momentos estoy en el barracón común con papá, que ha vuelto a salir del hospital. Los ánimos varían continuamente.
pero el humor siempre consigue abrirse paso. Con todo, este es un lugar macabro para la gente mayor. Hemos sobrevivido también a este martes. Si el martes que viene vuelve a salir otro transporte, habrá muy pocas posibilidades de retenerlos aquí. Esta preocupación es lo que más te consume. Me refiero a la atención por los demás. Y tanto Eti como Laura vivieron en una constante tensión por los demás. Como les decía, vamos viendo esa evolución de Eti, y en Laura yo diría que es una tensión muy marcada, que también evoluciona a niveles mucho más espirituales, pero es una tensión muy marcada desde su niñez, donde ella se siente que tiene que sacar a su familia adelante y donde incluso se tiene que sacrificar por sus hermanos para que ellos no se separen de su mamá y ella sí se separa de ella. Aquí hay algo muy interesante. No quise seguir como extendiendo la cita de Eti, pero realmente en las cartas narra lo que le tocó sufrir en el campo, pero también siempre mostrándose en ayuda a los otros. Es decir, ella cuenta de su depresión, de su tristeza, pero trata de sobreponerse a eso para tratar de mejorar el estado de ánimo de quienes estaban con ella. Bien, pasamos entonces ahora al otro punto, mujeres escritoras. Aquí vamos encontrando cada vez más puntos en común entre estas dos mujeres. Resulta que tanto Laura como Eti son mujeres que escriben a partir de su experiencia personal. En Eti, como ya les decía, tenemos el diario. Ella comienza a escribir por dirección de Espier, y Laura comienza a escribir a través de la dirección espiritual. Miren en las citas que hemos leído de la madre Laura, que ella constantemente se refiere al padre que le manda escribir, al padre Ledusal, que le manda escribir su vida. Pero esto se va convirtiendo, digámoslo así, lo que inicia siendo una escritura por mandato, ya después se va convirtiendo en algo necesario. En Eti vemos cómo la escritura del diario fue fundamental para ese autoconocimiento. A mí hay una frase de Eti en su diario que me ha encantado, que yo diría que se ha convertido como una frase que me la he apropiado, y Eti dice que ella quiere poner orden a su caos interior y la escritura le ayuda para eso. En otras palabras, la escritura también le ayuda a la madre Laura a reconocerse a sí misma y a reconocer su camino espiritual y la acción de Dios. Es decir, en esa escritura personal vemos un proceso de evolución, vemos una terapia, vemos un proceso de autocomprensión y de autoconocimiento. Entonces, podemos decir que tanto Laura como Eti fueron mujeres escritoras, y esto es algo que debemos rescatar mucho de ellas dos en su contexto. Si bien podemos pensar que Eti fue una mujer de una mentalidad mucho más amplia, una mujer que, por ejemplo, no vivía bajo las connotaciones morales bajo las cuales sí vivía Laura, ella tampoco estaba en un contexto como el actual, donde, digamos, las mujeres tenemos más participación y seguimos buscándola. También estaba en un contexto predominantemente masculino, pero también empieza a escribir y bueno, y posteriormente su diario se convierte en su gran herencia. Nosotros conocemos mucho, por ejemplo, el diario de Ana Frank, diría que un poco menos el de Eti, sobre todo en nuestro contexto acá en Colombia, en América Latina, pero poco a poco nos vamos acercando a ella. Eso es lo que de alguna manera está haciendo
de forma muy fuerte la Fundación Etty Hillesum, y ese es el legado de ambas. Ambas buscaron en la escritura una forma de conocimiento personal y de introspección, una manera de narrarse a sí mismas. Laura lo hace a partir de la óptica de Dios, Etty también más como en un camino de construcción personal, pero ambas se conocen a sí mismas a través de su escritura. Etty incluso quería escribir una novela. Ahorita más adelante les voy a leer la cita de su diario donde nos lo cuenta, y en ese diario y en sus cartas refleja su camino interior, que realmente es un camino muy precipitado, es decir, Etty logra en muy pocos meses lo que a veces nosotros nos demoramos a hacer toda nuestra vida, un camino de ordenar su caos interior, un camino de espiritualidad, de mística y de interiorización. Laura es una escritora profusa. En el archivo de Santa Laura, que es el archivo donde están todos sus escritos, todas sus obras, es el archivo que las hermanas nos abren a los investigadores para profundizar en la vida y obra de Santa Laura. Este archivo está en Belencito, en Medellín, al lado del santuario de Santa Laura. Encontramos unas 27.000 páginas escritas por ella. Generalmente, incluso en nuestro contexto colombiano, sabemos de que la Madre Laura es la primera santa colombiana y es una misionera, pero de ahí no sabemos más. Realmente es una gran escritora. Su obra principal es Historias de las Misericordias de Dios en un alma, que es su autobiografía, su diario, si se me permite la expresión, y como ya les dije ahorita, están sus tratados, sus escritos, incluso también escribió muchas cartas, incluso tiene recetas, misivas, artículos de revista, entre otros. Realmente a nosotros como sociedad colombiana todavía estamos en deuda por rescatar todo lo que escribió Santa Laura como realmente no solo un legado espiritual, sino como un legado cultural para nuestro país. A diferencia de Etty, Laura, por su contexto de mujer y religiosa, como ya les dije ahorita, acude a la retórica de la humildad y de la obediencia para escribir. Varias veces ella dice que ella no sabe escribir, que ella escribe disparates, que ella simplemente lo hace por obediencia, pero le gustaba como mucho esa obediencia, bastante. Ella es como la forma que tiene para decir, sí, yo estoy haciendo lo que el Padre me manda, pero realmente era la manera de decir, yo estoy acá. En este contexto donde las mujeres no podemos hablar, yo estoy acá por obediencia, pero acá estoy, y pronuncia su voz. Y también algo de ella es que no solamente fue escritora, sino editora. Editó en la imprenta Santa Teresita varios de sus textos, no solo la revista Alma, sino que publicó algunos tratados. El tratado Voces Místicas de la Naturaleza, que es en el que yo he profundizado, pues ella hizo varias ediciones de este tratado. Entonces, en ese orden de ideas, miren que acá Santa Laura nos expresa muy bien ese tema de la escritura, de que ella no quería escribir, pero lo hacía mucho. Y dice, hablando de su hermana Carmelita, su hermana se llamaba Carmelita, dice, desde los primeros días escribía Carmelita dándole cuenta del viaje y del teatro que pisábamos. En la carta puse recaditos para las personas que nos habían ayudado al viaje y de buena fe creí que ya podía quebrar la pluma. Pero esto me salió como casi todo lo que pensaba, completamente al revés.
Allí fue en donde comencé a ensuciar papel y a figurar lastimosamente entre las gentes. Bendito sea mi Dios por haberme negado satisfacer ese anhelo como la mayor parte de los que en un tiempo tuve. No había mesa, ni siquiera una tabla para escribir. Sin embargo, sobre una máquina de coser me improvisé escritorio, creyendo siempre que cada semana escribía lo último. Pobre de mí, no hay remedio, padre, o soy boba rematada, o Dios me emboba cuando le parece. Casi todas las semanas enviaba el correo y tiraba la pluma como para siempre. A la semana siguiente, nueva necesidad me hacía buscarla de nuevo, y así siempre progresivamente se iba imponiendo la necesidad de escribir, hasta que terminé echando raíces en la pobre máquina que me servía de escritorio. 27,000 páginas, pues no se escriben en una sentada. Bien, y miren que ella decía, pero no quiero escribir. Ahorita se está estudiando, dentro de todo lo que se ha estudiado en Madre Laura, la Universidad de Antioquia ya está estudiando las cartas misionales, que es donde ella va contando todo su proceso misionero. Y resulta que estas cartas misionales se las empiezan a pedir del periódico El Colombiano, y publica el periódico por un buen tiempo algunas de estas cartas. Entonces es ahí donde ella empieza a decir, pues es que yo no quiero ser un personaje público, pero cuando estudiamos el contexto de la Madre Laura nos damos cuenta de que ella fue un personaje público muy conocido y con mucha influencia. Eti dice en el cuaderno 3 de su diario, el 21 de noviembre y el 23 de noviembre. Es interesante que mientras que últimamente me siento llena de impulso creativo y desearía escribir una novela, La chica que no sabía arrodillarse, o algo por el estilo. Me llama mucho la atención porque ella lo repite luego más adelante. Y pues de hecho este deseo que no se le cumplió a Eti ha inspirado a varios intelectuales pues a escribir sobre ella bajo este nombre que alguna vez quiso darle a la novela que no escribió. Más adelante dice, si quiero escribir algún día tendré que buscar las pequeñas cosas concretas y cotidianas, los gestos singulares. Siempre hablo de la vida, del sufrimiento y de la persona. Ese sentimiento fuerte que todo lo abarca. Miren que aquí hay algo muy interesante. Eti a lo largo de su diario y de sus cartas habla de muchos escritores que ella leyó, de su contexto, varios novelistas, filósofos, etcétera. Laura no lo hace, realmente su biblioteca personal era una biblioteca de un contexto bastante religioso, una mujer que leyó a Santa Teresa, leyó a San Juan de la Cruz. En su biblioteca personal se encuentran las obras de estos dos grandes santos y varias obras religiosas. También está una traducción de la Biblia. Digamos que en ese contexto Eti tuvo una visión académica mucho más amplia, pero ambas se encuentran en la escritura. Bien, vamos entonces ya a los dos últimos puntos que les quiero compartir para iniciar el conversatorio. Resulta que creo que si ustedes ven, al inicio decíamos, estas mujeres aparentemente no se parecen en nada, mirábamos los perfiles muy diversos, cómo de formas diversas sobresalen en su contexto, pero ya vamos viendo que sí tienen unos puntos en común. Escritoras y mujeres en busca de Dios, como les he insistido, desde dos perspectivas muy diferentes, pero que a la final, diría yo, llegan al mismo punto, al encuentro con lo absoluto.
Desde diferentes perspectivas y contextos, estas dos mujeres construyeron su vida, mucho más larga la de Laura, mucho más corta la de Eti, a partir de la búsqueda de Dios. Laura desde su perspectiva católica y Eti desde una espiritualidad más libre. Sabemos que si bien Eti era judía, no fue una judía practicante. De hecho, la vemos en algunos momentos de su diario mencionar los evangelios, mencionar algunas partes del Nuevo Testamento. Y la búsqueda de Dios conduce a ambas mujeres a una experiencia de integración de su propio ser. Creo que esto es como el punto central que quiero destacar. Ambas buscan a Dios desde diferentes formas, desde diferentes perspectivas, pero esta las lleva a lograr esa integración que podríamos decir que es el fin último de la experiencia espiritual y de la experiencia mística. No solamente la unión con Dios, sino la unión con nosotros mismos, ese poder llegar como a una experiencia profunda de lo que nosotros somos a partir de la mirada divina. Resulta entonces que aquí ya me salgo un poco de la autobiografía de Santa Laura y traigo a colación un texto muy hermoso que los invito a leer, que es Voces Místicas de la Naturaleza. Voy a hacer acá un paréntesis. Como ustedes pudieron ver, la Madre Laura, para su contexto, no fue una religiosa pues particular, porque básicamente a qué se dedicaban las hermanas de su contexto en la vida religiosa, pues se dedicaban a la vida contemplativa, el tema de la clausura del monasterio, y algunas pues también se dedicaban especialmente al cuidado, la atención de los enfermos, pero digámoslo así, no salían de su convento. Esa era una de las cosas por las que Laura le tocó sufrir y le tocó, digámoslo así, ser muy diferente en su contexto. Ella decía, no, yo me voy para la selva. Y no se pensaba una religiosa sin que todos los días tuviera la Eucaristía. Y en la selva, en el caballo, en una canoa, pues ellas no podían ni estar en una celda ni ir a misa constantemente. Entonces ella, a partir de esa búsqueda de Dios y de su experiencia espiritual, dice, pues no, nosotros no tenemos celda, no tenemos sagrario, pero tenemos la naturaleza y Dios nos habla a través de la naturaleza. Entonces escribí un tratado muy bonito porque ahí no solamente vemos una Laura espiritual, sino una Laura maestra, donde ella, a partir de la naturaleza que recorre, empieza a mirar a la naturaleza como su medio de conexión con Dios, como su sagrario y el sagrario de las hermanas. En uno de los capítulos de Voces Místicas de la Naturaleza, dice esto. Oh, si estos colores adornan el destierro, ¿cuáles veré en la patria? ¿Y qué vale esto que pasa? Esta belleza que me deslumbra, dentro de poco ya no existirá. Por eso, busco y prefiero a todo el esplendor de tu rostro, Señor mío adorado. El reflejo que me encanta es el de tu ser allá en la eternidad. Cada arrebol que pasa deja triste mi corazón. Otro es mi arrebol, y mientras no lo vea, andaré ansioso y triste. Le buscaré por donde quiera y le abrazaré allá en la eternidad, porque es el esplendor que conviene a mi anhelo. Estos colores de la tierra me dejan vacío y dolor. Entonces esa búsqueda de Dios se va dando en lo cotidiano, en las experiencias que ella vive diariamente y en las experiencias que vive con la naturaleza, pues que ella misma lo dice, fue su amiga y fue el modo que ella tuvo para acercarse a Dios. Hay en el mismo libro, Voces Místicas de la Naturaleza,
tiene un pequeño poema que habla también de esa búsqueda personal de Dios. Es el epígrafe de su obra, luego lo amplía y dice: en todas partes descubrí tu huella, de tu bondad en donde quiera el germen. Mas, ¿dónde está tu peregrino rostro? Yo quiero verte. Yo te adoro y te contemplo con ciega y eternal latría. Cuando viene la noche por ti lloro y por ti suspiro, cuando llega el día. Y lloro y río porque ansiosa busco esa sombra ideal que yo me creo. Y al quererla encontrar siempre me ofusco, delirio por tu amor y no te veo. Si ustedes escuchan, van a mirar que aquí hay una relación de Laura, por ejemplo, con los grandes místicos del Carmelo, con Santa Teresa, con San Juan de la Cruz. La escritura de Eti, la búsqueda de Eti, es una experiencia que yo me atrevería a decir es mucho más laica, pero no por eso menos profunda. De hecho, en estos días, uno de los integrantes de nuestro semillero, que es carmelita, el padre Leomer Vázquez, decía, pues es interesante encontrar esa relación directa de Eti, por ejemplo, con San Juan de la Cruz, como una discípula de San Juan de la Cruz. Entonces miren que esta búsqueda de Dios no tiene un único camino, sino que ambas mujeres nos muestran que por muchos caminos se puede llegar a la búsqueda de Dios. Eti nos dice en el cuaderno 3, en los últimos tiempos está madurando lentamente en mí una confianza verdaderamente grande, un sentirme segura de tu mano, mi Dios. Y miren esta confianza tan hermosa y sobre todo cuando recordamos su contexto, pues nos damos cuenta de esa búsqueda donde esa Eti muy pasional, muy humana, va caminando para poder llegar, por decirlo así, a su fin último desde una perspectiva muy diferente, desde una perspectiva mucho más integradora de su ser y en búsqueda de Dios. Dice Eti también, ya en el cuaderno 10, ya vamos avanzando en su escritura, en su proceso de vida, ya estamos en 1942. Dice, entonces pensé, en realidad no lo pensé, sino que de alguna manera lo viví dentro de mí. A lo largo de los siglos ha habido personas cansadas que han caminado sobre la faz de esta tierra de Dios hasta destrozarse los pies, con frío y con calor, y eso también forma parte de la vida. A lo largo de los siglos ha habido personas cansadas que han caminado sobre la faz de esta tierra. Aquí creo que repetí. Dice, y eso también forma parte de la vida. Últimamente lo siento con creciente intensidad. Hasta en mis más pequeñas actividades y percepciones cotidianas se cuela una pizca de eternidad. No estoy sola en mi cansancio, en mi enfermedad, en mi tristeza o en mi temor, sino que estoy con millones de personas de muchos siglos y eso forma parte de la vida. Y a pesar de ello, la vida es bella y también está llena de sentido. Aquí quiero hacer un paréntesis. Miren que tanto Laura como Eti tienen esa perspectiva de la eternidad, desde diferentes formas de ver a Dios y de ver la eternidad, pero ahí está ese pensamiento de que el ser humano no es simplemente un ser para este contexto o para esta vida. Y por otra parte, aquí me atrevería a decirlo, ya Rosana lo ampliará o lo podemos proponer como tema. Siento que aquí hay una perspectiva que desde la teología la podríamos trabajar desde lo que hemos llamado la comunión de los santos, es decir, no estamos solos, me anteceden, pero también
yo camino y otros vendrán después de mí. Para finalizar, entonces tenemos estas dos mujeres que llamamos mujeres místicas. Y algunos pueden decir, es muy fácil ver a Santa Laura como una mujer mística, pero no a Eti. Realmente en Eti vemos una mujer mística. Yo creo que ahí también estaría la actualidad de Eti desde esa perspectiva espiritual, donde en este contexto muchas personas buscan a Dios no desde la perspectiva de una religión, sino desde la perspectiva de esa adhesión a Dios desde una forma mucho más universal. Resulta entonces, aquí inicio con Eti, que Eti en su búsqueda de Dios llega a la conciencia de que Dios está en lo íntimo de su ser, la acompaña y la fortalece, y es conducida a un abandono espiritual. Aquí hago un paréntesis, yo pienso que lo mismo le pasa a Santa Laura. Ella es consciente de que Dios la habita, la acompaña y la fortalece, de que Dios no está simplemente en el sagrario, sino que camina con ella, está con ella en la selva, está con ella por donde va. Y también Santa Laura trabaja mucho el tema del abandono espiritual, y en el contexto que estamos acá, que es un contexto carmelitano, pues el abandono espiritual es uno de los grandes temas de los místicos del Carmelo, y pues aquí recordamos a Santa Teresita, de la cual Santa Laura era bastante devota. En ese abandono espiritual dice Eti, Dios y yo nos hemos quedado solos. Ya no queda nadie más que pueda ayudarme. No me hace sentirme empobrecida, más bien rica y tranquila. Dios y yo nos hemos quedado completamente solos. Buenas noches. Y este buenas noches sería como el buenas noches de que ya no escribo más en este diario, me voy a acostar. Pues no escribo más por ese domingo por la noche. Pero miren que el tono es también como de una noche espiritual, de un abandono, de aquí ya solo estamos Dios y yo, y Él es el que me fortalece. Luego dice ella en el cuaderno 11, el 8 de octubre de 1942. Esta mañana le dije a Hopi, y no obstante, siempre vuelvo a lo mismo. La vida es bella y creo en Dios. Y quiero estar en medio de lo que la gente llama atrocidades y decir, la vida es bella. Yo creo que frente a esto sobran las explicaciones. En medio de las atrocidades que vivía, en medio del holocausto judío, ella dice, quiero decir, la vida es bella. Laura expresa a lo largo de sus obras el grado de unión que alcanzó con Dios. Podríamos decir que ella llega al matrimonio místico del que hablaba Santa Teresa. Obviamente también desde su perspectiva, Laura considera a Dios su gran amor, el esposo, pero no es algo simplemente una concepción intelectual, ella lo vive. Dice, naturalmente todas estas cosas me asustaban y me inundaban en un mar de alegría mística. Sin duda era la presencia de Dios, esa luz de que he hablado y que me plantó ya para siempre en un abismo de verdad íntimo. Yo sé, Padre, que estos conceptos son muy oscuros, pero ¿cómo he de decir de otro modo si así lo siento? Y aquí también hago un paréntesis porque miren que antes hablábamos de la búsqueda de Dios y de la escritura como un proceso de conocimiento personal de ambas, y digamos que esa verdad a la que ellas llegan es una verdad íntima de conocimiento de Dios y de sí mismas. Entonces es un caminar donde pasan de una búsqueda de Dios a una experiencia profunda de intimidad y de unión con Dios. Y como les dije ahorita, y esto me gusta mucho resaltarlo, la Madre Laura encuentra en la naturaleza
ese medio de comunión mística con Dios. Y les traje un pequeño fragmento de la introducción de Voces Místicas de la Naturaleza, donde ella quiere que las hermanas y posteriormente todos los lectores encuentren a Dios en la naturaleza como ella lo encontró. Dice, se dirige a las hermanas. Como las misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena han de vivir en roce constante con la naturaleza y como por decirlo así, su celda y el sitio de sus amores son los campos con sus aguas, sus peñascos, sus aires, su vegetación, etc., es conveniente que conozcan un poco de las muchas enseñanzas que Dios, como en jeroglífico, ha puesto en la naturaleza. Y como además es posible que en los campos las encuentre el esposo cuando venga a darles el toque de llamada para la unión eterna, es muy justo que la naturaleza misma les sirva de intermediaria para sus amores, de vía de comunicación amorosa entre ellas y el esposo, mientras dura la, aunque corta, larguísima para el amor, ausencia de esta vida mortal. Podemos ver entonces cómo estas mujeres aparentemente muy diferentes llegan a ese conocimiento personal y a esa unión con Dios. Bueno, yo ya he hablado mucho, espero que ahora sean ustedes los que están aquí, los que están en línea, pues quienes nos cuenten sus percepciones, su experiencia a través de estas dos mujeres. Todo lo que nos quieran compartir es bienvenido. En primer lugar, pues muchísimas gracias, Natasha, casi que te digo Laura, por favor, por tu excelente exposición, por el conocimiento que se nota con el que vibras de Santa Laura. Y creo que las hermanas misioneras de Laura van a estar muy contentas de haber escuchado esta charla tuya. Y bueno, y la fundación también está muy contenta por la forma como has articulado y relacionado a estas dos mujeres tan distintas, pero tan cercanas a la vez, con estilos de vida tan diferentes en su libertad la una, en su conservadurismo la otra, pero ambas como por el estilo de aguerridas, de luchadoras, de emprendedoras, la una que sostiene a su familia y la otra que busca por sostenerse sola porque no puede con su familia, que eso fue lo que le pasó a Eti. Y entonces ambas como que con una inteligencia, yo digo que ambas con una inteligencia muy superior al promedio de su momento y superando los desafíos de la cultura en relación con el tema de la mujer, porque incluso Eti también lo tuvo que ver distinto porque en la Holanda era muy diferente el tema, pero de todas maneras ampliamente superaron como el promedio, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que esto pasara? Es lo que uno a veces se pregunta. ¿Qué fue lo que hizo que esto sucediera, que en estas mujeres se dieran como estas chispas de búsquedas diferentes, de alternativas diferentes? Y me llama muchísimo la atención que hay situaciones en las que coinciden muchísimo. Tú hablaste también de la naturaleza. En Eti también hay una sintonía profunda con la naturaleza. De hecho, es la naturaleza la que a ella le sirve como la metáfora ideal para describir su estado espiritual al momento ya de su crecimiento más profundo hacia la experiencia mística, ¿no? Cuando habla de esas amplias llanuras que descubre en su interior y no sabe describirlas de otra manera. Y lo mismo, fíjate cómo leíste esos textos de Laura, que en medio de la selva saca esa belleza que ella percibe en la naturaleza con todo y lo duro que es vivir en la selva. Me pongo yo a pensar, ¿no? ¿Cómo hace una persona para en medio de esa dificultad y de esa dureza encontrar la belleza? ¿Cómo hace una Eti para en medio de la dificultad y la dureza de un campo de concentración encontrar la belleza? ¿Qué es lo que está pasando detrás de todo eso? Y cómo, digamos que sus vidas un poco, en el caso de Eti, muy desarticuladas y desintegradas de una manera, en el caso de Laura de otra,
hay algo que les invita y les propone reconsiderar su integración y cómo el camino espiritual finalmente es lo que hace posible que su vida se recomponga en todo el sentido de la palabra y que puedan llevarse consigo a muchos, porque yo creo que de eso se trata en el caso de estas mujeres, que no solamente configuran su existencia, su vida y su ser, sino que con eso están atrayendo a un montón de personas a un estilo. En el caso de Eti, con su diario, con el texto que escribe y con seguramente los montones de personas que ella acompañó en ese momento y que logró desenterrarle a Dios de sus corazones, por ejemplo, ¿no? Yo estoy hablando ahora también mucho. Entonces, yo quisiera que así chiquito, si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si han alzado la mano, si hay alguna persona que ha alzado la mano, no sé si tú ves allí para que le pudieras dar la palabra. Exacto. O pueden, la persona que no sepa alzar la mano, lo que puede hacer es abrir su cámara y levantar la mano y allí nuestra Dayana le puede dar la palabra. No sé. Mientras algunos se anima, yo quiero decir algo. Dijiste una palabra maravillosa que fue que fueron dos mujeres aguerridas. Creo que sí, totalmente. Uno ve la fortaleza y la entereza de la madre Laura y la fortaleza y la entereza de Eti y dice uno, realmente es una característica muy grande que les viene de Dios, pero yo creo que también les viene de su naturaleza, de lo que han vivido, de su carácter, y es muy importante. Y si bien realmente Laura no tiene esas dificultades con su familia que tuvo Eti, que la relación de Eti con su familia fue difícil, pero yo pienso que en alguna manera para la madre Laura, su familia sí fue una carga porque, porque ella, como les dije, también se tuvo que sacrificar o se sacrificó por no incomodar a su hermana Carmelita, que era mayor, eh, y eso hizo que sufriera bastante en su infancia de casa en casa con sus familiares, pues que muchas veces no la querían, y eso creó en ella una introspección bastante fuerte. Hay una experiencia que ella narra en la autobiografía que es bastante linda, la llama El golpe del hormiguero, que es donde ella dice que se sienta a mirar cómo las hormigas hacían su trabajo y que ella de mirar y mirar, pues llegó como a una experiencia de Dios tan grande que ella dice, yo no sé describir lo que me pasó. Entonces creo que son unas mujeres realmente aguerridas y con mucha entereza, que es algo que también nos enseñan a nosotros y que yo diría enseñan a estas futuras generaciones donde realmente a veces nos falta esa entereza para afrontar las diferentes situaciones que nos presenta la vida. Así es, Natacha. Aquí tenemos a Carmen Elena Villa, que quiere hacer una pequeña intervención. Entonces, si quieres, le das la palabra, le activas el micrófono, por favor, Dayana. Gracias. Hola Natacha, un gusto poder participar de este conversatorio. Te saludo desde Chile. Yo te contacté hace algunos meses y de verdad me sirvieron mucho las críticas que me hiciste al libro que estoy haciendo de Santa Laura. Yo, bueno, acabo de terminar un magíster y mi tesis también fue sobre ella. Y bueno, las personas que lo leyeron apreciaron mucho el trabajo y lo que más me alegró es que no eran personas de fe, lo cual me parece que fue pues algo muy, muy bueno porque creo que tiene mucho que decirle también a personas que no necesariamente tengan una vida de fe, pero tiene mucho que decir. Y una observación que me hicieron es creo que te falta meter más los defectos que ella tenía, porque aunque fue una santa, tuvo defectos. Entonces, quería preguntarte tú en el estudio que has hecho de ella,
¿qué defectos crees que tenía Santa Laura? Una pregunta para la cual no estaba preparada. Eh, pues hay una profesora, la profesora Flor María Rodríguez, profesora emérita de la Universidad de Colorado, que hace un estudio de Santa Laura desde la perspectiva un poco más de la psicología. Y la profesora Flor María lo que hace es que toma sobre todo la historia de las misericordias de Dios en un alma y empieza a analizar lo que ella dice, los comportamientos que tiene, y obviamente empieza a hablar no tanto como de una experiencia mística o de un camino de integración, sino de cómo ella, a partir de los sufrimientos que tiene, a partir de que pronto, y yo diría que uno de los defectos de Laura puede ser en su niñez, su introspección, porque realmente no expresaba, como diríamos en palabras más coloquiales, todo se lo cargaba a sí misma y lo llevaba por dentro. Entonces ella empieza, la profesora Flor María, a analizar como esas características de su carácter, que podríamos decir son sus defectos o son las formas de su carácter que fueron configurando su personalidad. Yo pensaría que, pues sí, yo la he trabajado así, yo soy una mujer de fe, pero yo me acerqué a Laura muy desde la perspectiva más académica, no tanto desde la perspectiva de la experiencia de Dios y mística, y yo veo que es una mujer muy humana. Es decir, es una mujer que le tocó sufrir mucho realmente, le tocó muy duro eh, eh, salir adelante. Incluso para mí, un defecto de Laura sería que le hacía mucho caso a los confesores. Y aún así, miren todo lo que logró, pero yo creo que muchas veces ellos detuvieron ese proceso de ella, que pudo ser un poco más fluido, la detuvieron por ser mujer, la detuvieron por su forma de mirar el mundo y el contexto. Y pues también vemos una templanza y un carácter fuerte. No podríamos decir bueno, ya me corregirán las hermanas, pero en lo que he podido leer, pues Laura era una mujer, si bien muy afectuosa, pero no cariñosa. Si me hago entender, era una mujer recia, concreta, pero eso no quería decir que no expresara su afecto. Pero yo creo que esa resiedumbre es fruto de todo lo que ella vivió. Más que pues decirte, este es un defecto, yo creo que la miraríamos como una mujer muy humana, como lo fue Eti. Y eso no es problema para tener una experiencia profunda de Dios. Obviamente se va haciendo una transformación interior que vemos en ambas. Totalmente de acuerdo contigo. Ya se nos está como terminando el tiempo. Quisiera simplemente, antes de pasarle la palabra para el cierre al padre Víctor Manuel, eh, simplemente a decir que hay desórdenes en la vida del ser humano, puesto que no nacemos humanizados, nacemos humanos para humanizarnos. Y yo creo que esto es el caso de Eti, el caso de Laura y el caso de cada uno de nosotros, porque si estamos aquí conectados esta tarde también es porque somos buscadores de Dios y porque de alguna forma identificamos algo de desorden que busca ordenar en nuestra vida, un poco de caos, como también afirmaba Eti en sus obras, ¿no? Así que afortunadamente no somos perfectos, porque ¿quién nos aguantaría? Sería un desastre. Necesitamos mucho ahí sí, del cincel y del martillo, y ese cincel y ese martillo lo va dando la dinámica de la disciplina espiritual que tanto Laura como Eti tuvieron, y que tanto los místicos a lo largo de toda la historia pues dan cuenta de ello también, ¿no? Entonces,
pues hay muchísimo, pero muchísimo más de dónde seguir conversando. Y yo creo que hay lugares en donde seguir haciéndolo. Le voy a pasar la palabra al padre Víctor Manuel, que también nos va a contar un poquito acerca del siguiente conversatorio y él nos va a cerrar un poquito el evento de esta tarde. Bueno, en primer lugar les hago llegar un cordial saludo desde el instituto en unión con la Fundación ETI, que nos hemos aventurado a vivir estos conversatorios que creo son de gran riqueza para todos, tanto para aquellos que buscan el camino espiritual, como lo decía la profesora Natacha, también para aquellos que desde un punto de vida buscan una conexión interior que me parece fundamental. En segundo lugar, le doy mi profunda acción de gracias a la profesora Natasha por su magistral presentación. En realidad yo la escuchaba y me venía a la mente un diálogo, o no sé si diálogo, más bien un diálogo tenso que ha surgido siempre entre filosofía y teología y que ya anunciaba desde hace varios tiempo, pero el último que entró directamente al conflicto fue Joseph Ratzinger en su intervención en Ratisbona. Fe y razón, ¿no? Porque claro, cuando te encuentras a Eti diciendo, creo en Dios, un creyente, un espiritual, dice inmediatamente, ¿qué cree Eti? ¿Y qué es creer en Dios? Si tú lo encuentras en Laura Montoya, pues será una cosa distinta, pero leerlo desde aquí, porque nos decías también en la introducción, Eti nunca se convirtió al cristianismo y eso es absolutamente claro. Entonces, impacta la afirmación de Eti, esa final que leíamos el día de hoy. Como también impacta mucho la certeza de Eti que le encanta la palabra pizca, ¿sí? Y a mí me ha impactado mucho cuando ella dice una pizca de humanidad. Nos hace falta una pizca de humanidad, que lo encontramos perfectamente en Laura Montoya cuando se va a donde se va, es por eso, porque siente desde el espíritu esa necesidad de aportar un poquito, diríamos nosotros, a la humanidad desde la experiencia de Dios. Gracias infinitas, infinitas gracias. Nuestro próximo conversatorio será el próximo 28 de septiembre. El instituto entrará junio y julio en receso, luego en agosto tendremos el congreso de Eti Ilesum, que por favor están cordialmente invitados, inscríbanse con tiempo y así nos facilitan la logística. Entonces en septiembre 28 nos encontraremos el jueves de conversatorio con Eti. Tendremos esta vez un invitado que nos hablará desde Alemania, Rosana. Claro que sí, muchas gracias, Víctor. Sí, estaba conectado ahora hasta hace un minuto, pero creo que el sueño lo venció porque allá Por son supuesto. más de las 3 de la mañana, casi las 3 yo creo. Entonces, él se llama William Peña, es un magíster colombiano que en este momento está haciendo su doctorado en Alemania en la Universidad de Bonn, precisamente sobre Laura Montoya, desde la perspectiva de la filosofía y de la mística. Él será el invitado para la próxima vez, para el conversatorio, aunque va a hablar esta vez de Eti y muy seguramente yo pienso que no va a poder ceder a la tentación de hablar un poquito también de Laura, muy seguramente porque ese es el tópico de su trabajo, ¿no? Entonces están cordialmente invitados y como muy bien el padre Víctor les decía, vamos a tener un evento imperdible porque pues es cada 4 años y pues es muy difícil y lleva mucho esfuerzo organizarlo, que es el segundo encuentro iberoamericano Eti Hilesum. Va a ser en Subachoque, aquí en Cundinamarca, Colombia, muy cerca a Bogotá. Vamos a tener participación presencial, pero también online, por si no te encuentras cerca. Y pues bueno, aquí a través de las redes de la Fundación Eti Hilesum, que las puedes buscar como desde el Instituto Carmelitano, puedes encontrar toda la información que necesitas. Y además tenemos pues unos precios especiales si nos inscribimos con unas fechas específicas, porque esto va a ser en agosto, a final de agosto. Así que aprovechemos esta posibilidad
De verdad, muchísimas gracias. Padre Víctor, ¿alguna palabrita final? No, Entonces, muchas gracias a todos. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias a las hermanas Lauritas que se conectaron todas. Prácticamente qué rico verlas en este espacio. Esperamos que haya sido también de su agrado. Yo estoy segura que sí. Y entonces, pues nada, hasta una próxima ocasión. Que estén muy bien. Gracias, hermana Judy. Hasta pronto.